En el día de hoy, junto a mis compañeros Laura Beltrán, Carlos Robles y mi persona, Gustavo Gómez, les hablaremos sobre el grupo étnico de los Taironas. Los Taironas fueron una etnia de indígenas americanos que habitaron en el norte del actual territorio colombiano, entre el 200 y el 1600 después de Cristo, aproximadamente. Se situaron entre el nivel del mar y una altura aproximada de 2000 metros, principalmente en las zonas de Santa Marta cerca al río Bonda y a lo largo de los ríos Ariguaní, Cesar y Ranchería. También en los valles de los ríos Palomino y Buritaca. Su población logró alcanzar hasta 1 millón de personas. En la actualidad, los indígenas Kogi, habitantes de esta zona, se consideran descendientes de los Taironas. Los Taironas se destacaron por alcanzar niveles tecnológicos especiales en sus construcciones y en tener una compleja organización sociopolítica. El territorio tairona se caracterizó por sus ollas quebradas y sus faldas montañosas bastante abruptas y en muchos casos encajonadas. Esto los llevó a desarrollar una agricultura de terrazas y una urbanización escalonada en las ciudades. Conocieron el calor del trópico por su cercanía al Mar Caribe y las zonas templadas y frías de la Sierra Nevada. Organización política y social de los Taironas. Los Taironas estaban organizados en unidades políticas que dominaban distintos territorios en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada grupo era independiente de los demás y estaba liderado por confederaciones muy inestables. Además de los caciques, la clase dirigente estaba integrada por guerreros, manicatos y naomas. Los guerreros, aquellos que defendían la población de los ataques externos, usaban como distintivo una cola de cabello que colgaba de la cintura. Naomas hacían predicciones observando el vuelo de los pájaros y realizaban rituales para honrar a los dioses. También practicaban curaciones utilizando raíces y hojas de distintas especies de plantas. Comerciantes, artesanos y campesinos que trabajaban en la tierra. Aspectos económicos de los Taironas. Principalmente esta se basaba de la agricultura, la pesca y la apicultura. En la agricultura, esto lo que hacían era que sectorizaban los terrenos teniendo en cuenta la ubicación, la temperatura y creaban unas terrazas escaladas donde les crearon un método de irrigación del cual se regaba con agua que bajaba directamente de las montañas. Así cultivaron lo que es la coca, el maíz, los frijoles, la guayaba, la yuca, algodón y aguacate. En la pesca tenían redes y arpones, los cuales los utilizaban para pescar en las playas que actualmente son parte del Parque Tayrona. Luego de tener todos estos productos, ellos lo que manejaban era el intercambio, que es más conocido como el trueque, con otros grupos indígenas o otras poblaciones donde intercambiaban sus pescados y sus frutos por oro y mantas. Dentro de su arquitectura se destacaban porque sus viviendas tenían forma circular y estaban construidas sobre terrazas artificiales apuntaladas por muros de contención, a las que se accedía a través de escaleras de piedra. Los techos eran cónicos y estaban hechos de paja, mientras que las paredes eran de adobe y no tenían ventana. Estas casas inicialmente eran construidas de madera, pero debido a las lluvias mejoraron su diseño. Utilizaron el barro y piedras pequeñas para la construcción de las viviendas. Sus techos los fabricaron con palmas de las montañas. Utilizaban cal y agua para pintar sus viviendas. Además de sus viviendas, encontramos otro tipo de obras arquitectónicas, como lo son los muros de piedra, los cuales se construyeron con el fin de evitar el proceso de erosión terrestre para sostener las terrazas, dar orientación a los calores de agua y marcar los caminos. Sus terrazas adoptaron diferentes formas, entre ellas ovales circulares y semicirculares.
Cada una de ellas dependía de su ubicación y uso, destinadas hasta para la construcción de viviendas. Los Taironas alcanzaron un alto grado en la concepción urbanística, entendida esta como el conjunto de normas técnicas, administrativas, sociales y económicas que reglamentan el funcionamiento y desarrollo armónico y racional y humano de una región. Lograron una integración perfecta en el momento en que vivían con su proyección del futuro y no intentaron cambiar el medio ambiente, sino adaptarse a él, tal y como lo encontraban. Una vez elegido como lugar de asentamiento propicio, supieron mantener el equilibrio entre la distribución del hábitat y su explotación. De hecho, fueron los españoles quienes rompieron este equilibrio y el desarrollo normal con sus prácticas de saqueo y violencia. Este esquema urbanístico era una unidad: terraza de vivienda, grupo familiar, zona de producción aledaña, individual o comunitaria. Este gráfico se repetía y se multiplicaba, conservando siempre la relación hábitat-producción. Los Taironas sobresalieron por su destreza urbanística en ingeniería, lo cual los sitúa de cierta forma a la altura del resto de cultura precolombina, más adelantadas en América. En lo urbanístico se destacaron por la construcción de poblados o ciudades en forma circular en las zonas planas de la Sierra Nevada, a las cuales se llegaba por medio de caminos empedrados o por puentes. Dichos poblados contaban con canales de desagüe, zonas públicas y residenciales con casas de ricos y pobres, que se diferenciaban por el tipo de base en la cual se construían. En el caso de los ricos, los cimientos eran varios círculos, mientras que en la casa de los pobres era un solo círculo, lo cual los hacía más frágiles. Un ejemplo de lo que fue el sistema de urbanización tairona es Ciudad Perdida o Buritaca 2000, la cual fue descubierta en 1975. Se designa con este número por haber sido el poblado 200 de esa cultura hallado con las características propias de las ciudades taironas, tales como plataformas curvas y revestidas de piedra para las casas situadas en las laderas, escaleras de piedra, muros de contención para evitar deslizamiento, canales y sistemas de drenaje tanto para la parte urbana como para las zonas agrícolas, y una plaza pública para transitar y para ceremonias especiales. Los taironas trabajan el tallado en piedra para extraer y labrar grandes bloques para las obras, también para crear distintos objetos como bastones ceremoniales, máscaras, hachas rituales y otros objetos que son importantes para esta cultura. Religión, arte y orfebrería. En los aspectos religiosos, los taironas fueron politeístas. Ellos creían en el sol, la luna, las estrellas, y les adicionaron identidad tanto masculino como femenino, los cuales también tenían unas relaciones carnales entre ellos mismos. Su divinidad principal era Huateobán. Esta era la madre de toda la creación. Fue la que creó el sol y la luna y era la que se encargaba de mantener el orden cíclico del mundo o en el mundo. Otro de sus dioses o de sus divinidades era Peiko. Este dios llegó del mar para enseñarles a los taironas a cultivar el manejo de la tierra, a trabajar los metales y a fabricar esas telas con las que hacían sus vestimentas. Otros de sus dioses estaban los de la tierra, también identificaban al jaguar y a la serpiente como uno de sus dioses. Tanto es que, por ejemplo, están los kois
que estos se derivan de la cultura de los taironas y piensan que ellos crecen o ejercieron de los jaguares. Los taironas también creyeron en la vida después de la muerte y de esto se encargaban los naomas. Eran los que hacían los contratos entre los espíritus y los antepasados. Sus formas a la hora de sepultar eran en pozos o cámaras funerarias y también creían en la cremación. Y muy parecido a nosotros, lo meten en urnas pequeñas donde guardaban las cenizas. Arte y orfebrería. Entre sus expresiones artísticas se encontraban las pinturas rupestres y los petrofilos. Estos era el arte de tallar en piedra. Entre las más famosas está la piedra Donama, que es una piedrita de 4 metros de diámetro y 3 metros de altura, en la que se encuentran diferentes formas abstractas y animales tallados. Entre los taironas, los más reconocidos eran los artesanos en el oro, los orfebres, los que fabricaban adornos corporales y accesorios para ceremonias y rituales. También crearon unas que eran las tumbagas. Esto fue el nombre que denominaron los españoles para la mezcla que tenían los artesanos taironas para el cobre y el oro. Con este material ellos crearon pecheras, orejeras, narigueras y representaciones de los naomas como hombres murciélago. Costumbres. Se bañaban en las quebradas en sitios destinados específicamente para ello. Hilaban a prisa y muy delgado. Tejían despacio, preparaban la miel en ollas grandes o múcuras. Realizaban fiestas y bailes y también había espacio para la limpieza, la delicia y la ociosidad, ya que con muy poco trabajo tenían el alimento y el vestido de varios días. Entre los 500 y los 2000 metros de altitud se encontraban otras poblaciones, en total 32 centros urbanos: Tigres, Altos de Mira, Frontera y Tancúa, concentrados principalmente en los valles de los ríos Garavito, San Miguel y Don Diego. Otras ya perdidas son Bonda, Pocigüeca, Taironaca. El vestido. No ponían cuidado en especial al vestido, solían andar desnudos y cuando más, los hombres se cubrían con un guayuco o taparrabo y las mujeres con una pequeña falda de algodón y a veces con una manta. Se pintaban el cuerpo caprichosamente y lucían finos adornos. En el comercio, los caribes tuvieron alto grado de desarrollo comercial, se transportaban por el mar y los ríos en canoas y piraguas. Negociaban perlas, caracoles, esmeraldas, tabaco y algodón por mantas, plumas y alimentos. Algunas tribus caribes trabajaban muy bien el oro y el barro. Esto ha sido todo por hoy acerca del grupo étnico de los taironas. Espero esta información te haya sido útil. Muchas gracias por tu atención.